Otros espíritus se unieron para formar actos de adoración colectivos hacia el Creador. Esos actos de adoración fueron añadiendo más y más ángeles. Comenzaron de forma espontánea liturgias de alabanza de Dios. Nadie nos lo mandó. Surgieron. Surgieron como un impulso natural. Al final, todos formamos parte de la gran liturgia de todos los ángeles unidos en una sola adoración tributada al Eterno. Nuestro incienso de alabanza no cesaba ni de noche ni de día, en el caso de que hubiera habido día y noche. Pero vivíamos en un inacabable día, en una sempiterna luz. Nos rodeaba la noche, la oscuridad, el vacío, el no ser. Pero nosotros emanábamos luz alrededor de la luz. Éramos como constelaciones de luz, constelaciones de dicha. Éramos gloria alrededor de la esfera infinita. Nuestra vida no era solo liturgia, ni profundizaciones intelectuales. No todo eran grandes temas en nuestras conversaciones. También jugábamos. Nuestros juegos serían completamente incomprensibles para vosotros. Renuncio a explicároslos. Pero para que podáis, al menos, vislumbrar nuestros juegos, os pediré que recordéis que dos mentes humanas también pueden jugar entre sí, de un modo enteramente intelectual. Es el caso, por ejemplo, de dos mentes humanas enfrentadas en un juego de ajedrez. Así también jugábamos entre nosotros en gran variedad de modos. Aunque nuestros juegos eran muy complicados para vosotros. Para que vislumbréis de qué estoy imaginando. Por seguir el mismo ejemplo, si nosotros hubiéramos jugado al ajedrez, cosa que no hacíamos, tratad de visualizar no un tablero de ajedrez de 64 casillas como los vuestros, sino un tablero de 100.000 casillas. Imaginaos que sobre ese tablero no hay 32 fichas como en vuestros ajedrezes, sino 900 fichas con muchas más variedades que vuestros peones, torres, alfiles y el resto de figuras. Imaginaos que ese tablero no se extiende en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Que las casillas corren en todas las direcciones. Pensad en un juego, en realidad, que no es el ajedrez sino uno mucho más enrevesado. Y que en ese juego podemos intervenir no solo 2 jugadores, sino 3 docenas. Si os podéis imaginar eso, podéis atisbar cómo nosotros los espíritus podemos jugar entre nosotros. Nuestro mundo, a pesar de lo que os pueda parecer estas comparaciones, era muy distinto del vuestro. Os puede dar la sensación de semejanza, el hecho de que debo buscar elementos que sean ligeramente comunes entre nuestros mundos. Pero se trata de mundos sustancialmente diferentes. Además, no había campos, no había bosques, no había ciudades, no había edificios. Solo estaba Dios, nosotros y el vacío exterior. Era un mundo sin un solo elemento material, sin un solo instrumento. Era un mundo de presencias. Pero un mundo que nada tenía que envidiar vuestro planeta de ríos, selvas, islas, peces, montañas y arcos iris. Os lo repito, nuestro mundo nada tenía de aburrido. No pasaban los días, no había sol, ni pasaban los meses, ni los años, estaba transcurriendo una especie de tiempo, elevo. Un tiempo sutil, casi diríamos espiritual. Pues realizábamos operaciones espirituales, y por lo tanto había un antes y un después. Más que decir que nosotros estábamos en ese tiempo, podríamos decir que cada uno de nosotros teníamos un tiempo. Cada ángel poseía un tiempo inserto en el interior de su esfera individual. Si bien existía una suma de antes y después entre todos nuestros tiempos. Y es mosaico de tiempos individuales, conformaban el mosaico de nuestra historia, la historia de las glorias. Una historia a la vera del mar de eternidad que era el inmutable. Nuestro Hacedor nos había enseñado que aquel mundo, el mundo angélico que habíamos conocido hasta entonces, era solo una etapa previa, una fase, una prueba. Inmersos cada uno en el Evo, estábamos madurando, nos desarrollábamos. Pero el Señor no quería que solo nos desarrolláramos intelectualmente, no solo deseaba que nos hiciéramos amigos, no solo deseaba que constituyéramos una sociedad y que gozásemos del ser. Sino que, ante todo, era su voluntad que desarrolláramos nuestra bondad, nuestras virtudes, nuestro amor. Nuestros intelectos eran una gran cosa, pero muchísimo más grande era la parte más interior de nuestro espíritu. Esa parte era, digámoslo así, el espíritu de nuestro espíritu. La parte más profunda, la más noble. Aquella que se desarrollaba tan solo a través del amor. Los ángeles éramos luz, pero había una luz más pura dentro de nuestra luz. Una luz de amor dentro de nuestra luz intelectual. Una luz más bella dentro de la belleza de nuestra luz. A través de la oración, de los actos de caridad, del sacrificio, del trabajo hecho en honor de Dios, pues trabajábamos.
Podíamos llegar a ser inhabitados por el mismo Creador. Podíamos desarrollar esa capacidad de acoger la gracia de Dios. El agradecimiento, la glorificación de Dios, el amor ya lo habíamos conocido. Ahora íbamos descubriendo paulatinamente la posibilidad de santificarnos. Todos nos afanamos en este deseo divino. Era su voluntad. Una voluntad que nos se imponía, que nos invitaba. Todos deseábamos ser buenos hijos de Dios. El tiempo, el ego, avanzaba y nos íbamos haciendo mejores. Todos nos hacíamos mejores, sin excepción. Cuando con nuestros ojos mirábamos hacia Dios, veíamos ese mar de luz que es Dios. Pero, en realidad, si nos acercábamos, no físicamente, sino con nuestros intelectos, a ese mar, descubríamos sorprendidos que ese mar que creíamos que era Dios era en realidad el velo que cubría de Dios. La Trinidad Santísima estaba oculta bajo velos de luz. Los velos eran tan inenarrables que durante un tiempo, creíamos que ese mar era Dios. Ahora veíamos ni siquiera aquello era el Señor de los cielos. Era solo su manifestación. Era Dios solo en el sentido de que Dios estaba detrás. Moisés, que tanto tiempo después vería el fuego de la zarza ardiente, escuchó cómo aquella manifestación le dijo: «Yo soy el que soy». Y se postró ante ese fuego sagrado desde donde le hablaba la voz. Pero, en realidad, ni siquiera ese fuego era Dios. Así también ese mar de luz, esa esfera grandiosa, era la manifestación de Dios, pero Dios estaba detrás. ¿Por qué? ¿Por qué no te nos muestras?, le preguntábamos llenos de ansia por contemplar su esencia. Pero él nos repitió afectuosamente que este era nuestro tiempo de prueba, que ni los más sabios de entre nosotros entendíamos todos sus designios. Todo lo que hago tiene una razón, aunque no lo comprendáis ahora. Algunos de nosotros nos preguntamos si es que le habíamos ofendido, si es que éramos radicalmente indignos. Algunos sentían tanto afán por verle, que se interrogaban si algún día lo verían. Quizá esta sea la máxima cercanía a la que nunca podremos aproximarnos a él, discurrían. Es demasiada la diferencia entre nosotros y la fuente. Pero aquel padre nos seguía enseñando como el Maestro Supremo que era. Llegará un día, nos dijo, que desearéis poder volver a este tiempo, al tiempo en que no veíais mi rostro, para poderme manifestar vuestro amor, para poderme manifestar que aún sin verme os fiabais de mí. Ahora es cuando podéis desarrollar vuestro amor en la oscuridad, en la confianza a mi palabra. Después, ya no. Tendrá mérito. Aprovechad el ahora que os parece tan largo. Habrá un día en que este tiempo os parecerá tan breve. Yo todo lo hago bien, y os doy una hora que ya nunca más volverá. Aprovechadlo. Lo cierto es que aunque con nuestras inteligencias, lo entendíamos, a nuestros corazones les costaba aceptar esa espera. ¿Por qué a Dios le gusta hacernos esperar? Sin duda se trataba de un misterio que concernía al tiempo. El Gran Eterno nos daba un poco de tiempo, antes de un tiempo sin fin. ¿Por qué? Todo se descubriría. Pero aún no. He puesto antes la imagen de un muro suave como una montaña, pero alto como ella, para dar a entender el límite entre nuestro mundo y la trascendencia. Otra imagen es la del mar, de forma que si tratábamos de sumergirnos en ese mar de luz, llegaba un momento en que las nubes de luz, eran gradualmente tan densas que no podíamos avanzar. Llegaba un momento que el velo de luz era tan cegador que no veíamos nada, ni podíamos avanzar. El fuego de la presencia de la divinidad se hacía tan intenso, aún sin quemar, que era como si perdiéramos la consciencia y lentamente una marea suave nos devolvía hacia afuera, donde recobrábamos nuestros sentidos. Los que más penetraron de ese velo, dijeron que se oía como el clamor de cientos de órganos en una armonía que iba más allá de lo comprensible por de nuestras mentes, y ya os he dicho cuán grandes eran las mentes de algunos de los nuestros. Estas imágenes visuales les parecerán a algunos de vuestros teólogos humanos una antropomorfización excesiva. Y tienen razón. Nosotros visualmente no veíamos nada con nuestros espíritus sin ojos. Nosotros recibíamos especies inteligibles. Es decir, recibíamos de otros espíritus pensamiento puro sin el intermedio de palabras. Veíamos y comprendíamos lo que nos rodeaba sin el discurso de conceptos gramaticales, sino de un modo más intelectualmente directo. Pero lo que nosotros percibíamos al modo angélico, debo traducirlo a palabras, a conceptos, a imágenes que podáis entenderlo. Solo os puedo explicar lo que nos rodeaba usando el recurso a parábolas. Pero mis palabras, aunque imperfectas, no son erradas. Pues aunque lo que mi boca angélica os cuenta os parezca muy material, recordad que vuestros místicos recurren a este tipo de imágenes materiales para expresar lo espiritual.
Un sistema solar es como una parábola de Dios y nosotros. El problema en esta comparación es que el Sol es tan limitado en tantos aspectos. Pero recordad que nosotros veíamos la manifestación de Dios, la cual también era finita. Así como la manifestación de Dios que vio Moisés, también era finita. Solo que la teofanía que aparecía ante nosotros, era una manifestación más grandiosa que cualquiera de las que han aparecido en la historia humana. Eso era necesario, porque nosotros mismos éramos grandiosos, éramos espíritus hechos a imagen y semejanza de Dios.